¿Qué tal? Buenos días. El principal rival de Donald Trump para la candidatura republicana tira la toalla y abandona, no sin antes mostrar su apoyo a Donald Trump. El Partido Republicano es el partido de Trump que parece asumir que será su próximo candidato presidencial y si las tendencias de voto de Biden no cambian, también próximo presidente de Estados Unidos. Aunque aún falta mucho, el expresidente parte con ventaja. Accordingly, I am today suspending my campaign. Trump is superior to the current incumbent, Joe Biden. That is clear. I think we're going to have the same kind of a result here. Pues tras la retirada de DeSantis, a Trump solo le queda un escollo. La ex embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, a la que él mismo nombró, por cierto, siendo presidente. Ambos se enfrentarán en las primarias de New Hampshire, pero adivinen quién va como favorito en las encuestas de ese estado. Donald Trump, a quien sus múltiples procesos judiciales parecen estar viniéndole incluso bien. En Oriente Próximo entramos en el día 108 de guerra sin la tregua a la vista. El primer ministro de Israel, Netanyahu, ha rechazado de plano el posible acuerdo en el que han mediado Qatar y Egipto. En Gaza, el número de muertos, según fuentes palestinas, supera los 25.000. Según estas mismas fuentes, la inmensa mayoría son mujeres y niños. Hoy hay una importante reunión en Bruselas donde la Unión Europea ultima su propio plan de paz. Soldados israelíes peinan Rafah en busca de rehenes. El ejército hebreo ha encontrado este túnel de Hamas en Han Yunis, 830 metros de galerías con colchones en el suelo y suciedad. Los militares muestran los habitáculos donde, según dicen, estuvieron retenidos al menos 20 de los civiles secuestrados por los terroristas. Sus familias siguen presionando para que los traigan de vuelta a casa, pero el primer ministro se niega. Netanyahu asegura que el acuerdo de los terroristas plantea condiciones de rendición y mantiene que Gaza debe ser desmilitarizada y estar bajo el control de Israel, que dice haber confiscado 3,7 millones de euros de Hamas encontrados en sus instalaciones. El grupo terrorista ha reconocido por primera vez que cometieron errores en el ataque del 7 de octubre. Pero aseguran que era un paso necesario. En el interior de la franja aumentan las enfermedades y los que más las sufren son ellos. Los niños. En este buque de guerra francés atienden a unos 1000 gazatíes heridos. Ha atracado frente a las costas egipcias y en su interior han desplegado un hospital de campaña. Este médico cuenta que cada día se pierden vidas por la escasez de medicamentos. Los hospitales están desbordados y el número de fallecidos supera los 25.000. El 80% son mujeres y niños. Este lunes, representantes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para ultimar un plan de paz. Las operaciones militares continúan también fuera de Gaza. En la frontera norte de Israel, el ejército hebreo ha vuelto a bombardear las infraestructuras de Hezbollah en el Líbano. Hay al menos 2 fallecidos y 7 heridos. El ataque ha ocurrido en uno de los bastiones de Hezbollah en el sur del país. Otro de los actores en esta escalada del conflicto es Irán, que sufrió el ataque de Israel en un tercer país, en Siria. 12 personas, entre ellos 5 iraníes, han muerto en un ataque en un edificio residencial de 4 plantas. Entre los fallecidos hay 3 miembros de la Guardia Revolucionaria. Horas después, grupos proiraníes atacaban en represalia una base militar de Estados Unidos en Irak. Y la extensión regional de ese conflicto sigue teniendo importantísimas consecuencias económicas. Los ataques hutíes en el Mar Rojo están alterando el transporte de mercancías. China, que es la principal factoría mundial, dice que las tarifas del transporte de las navieras han llegado a encarecerse un 300% en las rutas que llegan a Europa. Rutas que ahora son más caras y más inseguras. Cambiamos de escenario. Rusia ha acusado a Ucrania de bombardear un mercado de la ciudad de Donetsk, controlada por Moscú, provocando la muerte de 25 personas. Kiev no se ha pronunciado, pero sí ha reivindicado el bombardeo a una terminal de gas en Rusia, cerca de San Petersburgo. Esta es la imagen de los bomberos apagando el fuego en la planta de gas rusa incendiada en el mar Báltico. El incendio en 2 tanques de almacenamiento y una estación de bombeo obligó a la compañía a suspender algunas operaciones.
El ejército ucraniano ha aumentado los ataques con drones y misiles como represalia al enemigo y en un intento por detener la maquinaria rusa. Asegura haber derribado esta madrugada 8 drones de fabricación iraní lanzados por Rusia sobre su territorio. Pero Ucrania ha negado la autoría del ataque a un mercado de Donetsk donde murieron 25 personas y el presidente Zelensky dice que Rusia debería asumir su responsabilidad. El bombardeo en esta ciudad situada a unos 20 kilómetros de la línea del frente de Donbass y objetivo constante de Kiev en los últimos meses es uno de los ataques más mortíferos sufridos en este territorio controlado por los separatistas prorrusos y que fue ocupado en la Primera Guerra de Ucrania en 2014. La lucha por la nominación del Partido Republicano es ya cosa de dos. La retirada del gobernador de Florida, Ron DeSantis, deja a solo 2 candidatos en liza, el expresidente Donald Trump y la exembajadora en la ONU, Nikki Haley. DeSantis anunciaba ayer su abandono, dando su apoyo a la candidatura de Trump, que parte como favorito en las primarias de New Hampshire. Si se cumplen los pronósticos, podrían ser la última baza de Haley frente a un Trump que ya se ve disputándose la presidencia a finales de año con el demócrata Joe Biden, que por cierto no ha confirmado su candidatura aún. Hablamos con Javier Martín Merchán, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas e investigador visitante en la Universidad de Edimburgo. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, a ver si está usted de acuerdo conmigo. DeSantis, uno de los problemas que ha tenido es que no ha sabido explicar por qué, con el mismo discurso prácticamente que Trump, era mejor opción que el original. Efectivamente, es uno de los grandes problemas de DeSantis. Ya tenemos mucha evidencia de esto, no solo en Estados Unidos, también en Europa. Suele ocurrir que cuando candidatos o partidos moderados copian las políticas de los partidos o candidatos radicales, lejos de atraer al público que vota a esos partidos, lo que suelen hacer es legitimar sus puntos de vista. Y ante la legitimación de esos puntos de vista, el votante suele preferir el original a la copia, que es una decisión, por otra parte, bastante lógica. De tal manera que, salvo que estemos hablando de situaciones en las que esos movimientos más radicales, esos candidatos más radicales están empezando a surgir y otros partidos ya mucho más estables, mucho más longevos copian esas políticas, cuando esos otros partidos radicales ya están institucionalizados, como es el caso de Trump y ya tienen cierta popularidad en sus sistemas electorales, copiar sus políticas o sus preferencias, sus discursos, no suele funcionar como estrategia política, más bien todo lo contrario. Claro, después está el personaje en sí, ni haber perdido unas elecciones, ni las mentiras rebatidas una y otra vez, ni los procesos judiciales han podido con él. ¿Dónde reside el atractivo electoral de Trump? Bueno, Trump, además de ser hijo de una época muy particular en los Estados Unidos, es un perfil idóneo para el panorama político actual de los Estados Unidos. Y me refiero particularmente para un panorama y un sistema electoral tan polarizado como es el estadounidense. Generalmente se solía decir, y además estas son teorías tradicionales estadounidenses, que las elecciones se ganan en el centro, ¿no? En el centro político, pero quizá a partir del 16, a partir del 12, de hecho, de la segunda victoria de Obama en Estados Unidos, empieza un proceso que ya venía de atrás realmente, de polarización, sobre todo de odio, de aversión, de demócratas a republicanos, de republicanos a demócratas, y Trump es uno de los primeros en saber capitalizar esa escisión tan grande entre partidos y entre votantes en Estados Unidos. Y se empieza a dar cuenta de que quizá las elecciones no se ganan tanto en el centro como a lo sumo en el centro de su espectro político, en el centro de la derecha o en el centro de la izquierda. Y a partir de ahí, la radicalización de los discursos a uno y otro lado, pero quizás más evidente en el Partido Republicano en los últimos años, da más rédito electoral que la moderación o el centrismo del discurso. En ese sentido, Trump, que es el candidato anti todo lo que representa el Partido Demócrata hoy en día, y muy particularmente anti esta cultura que llaman ahora woke, pues representa el epítome perfecto, la encarnación perfecta de esa versión republicana o derechista estadounidense hoy a todo lo que representa el Partido Demócrata. Claro, ahora quedan las elecciones, o dentro de estas primarias, de New Hampshire. ¿Es realmente Nikki Haley una amenaza a las expectativas de Trump? ¿Espera alguna sorpresa pese a que las encuestas le dan una mayoría aplastante a Trump?
Sí, la realidad, siendo claro desde el principio, es que Trump ganará, salvo sorpresa mayúscula, estas primarias también en New Hampshire. Ahora mismo tenemos encuestas que lo dan por encima del 50%, estaba en torno al 39%, Nikki Haley, y además con la retirada de Ron DeSantis, que por cierto no llegaba al umbral del 10% necesario, se espera que haya cierto voto prestado del potencial votante de Ron DeSantis, que ahora se decantará por Donald Trump. No obstante, si estamos hablando de esto es precisamente porque las elecciones de New Hampshire tienen una particularidad, por ejemplo, que no tenían las de Iowa, que es precisamente que son parcialmente abiertas, es decir, que el votante independiente, es decir, el votante que no forma parte o no está registrado como miembro de ningún partido político, de demócratas o republicanos, también puede votar. Y New Hampshire, que es un estado pequeño, pero generalmente de mayoría demócrata, de hecho, pues el Partido Republicano no lo gana desde las elecciones del 2000 con George Bush versus Al Gore. Algunos dicen que precisamente la capacidad de esos votantes independientes no alineados con el Partido Republicano, que sí que prefieren claramente a Nikki Haley, puede decantar o podría potencialmente decantar la balanza en favor de Haley. Bueno, no es algo que parezca que vaya a ocurrir, pero si hablamos de la posibilidad de que Haley gane a Trump en este estado es precisamente por esto, ¿no? Por el tipo de primarias relativamente abiertas que sucederán en este estado versus lo que vivimos semanas atrás en Iowa. Bueno, y pongámonos en que finalmente Trump resulta nominado por el Partido Republicano. ¿Será, desde el punto de vista demócrata, Joe Biden su mejor contrincante o deberían buscarse una sustitución? Claro, a menos de un año para las elecciones parece difícil, ¿no? Efectivamente, ahora se encuentra encerrado quizá en una trampa el Partido Demócrata. Probablemente Biden no sea el mejor candidato, sobre todo teniendo en cuenta que ha tenido cifras de popularidad inferiores incluso a las que obtuvo Trump, sobre todo en los primeros años. Después de haber obtenido el mayor registro de voto popular en la historia de los Estados Unidos y ser el candidato más votado, tenía registros de popularidad bastante bajos. No obstante, como comentabas ciertamente, abrir el melón ahora de un reemplazo en la candidatura del Partido Demócrata sería excesivamente arriesgado, y sobre todo teniendo en cuenta que más allá no tenemos que sobreestimar la capacidad que tiene un candidato para atraer votos versus otro en un contexto polarizado. Quiero decir, el panorama político estadounidense está tan polarizado que cuando Trump está en el otro lado, salvo que haya un candidato similar o tan igualmente polarizante por parte del Partido Demócrata que tense aún más el tablero político, no cabe esperar gran diferencia entre candidatos, vamos a decir, del establishment o mainstream tradicionales, como podría ser Biden, Kamala, etcétera, ¿no? Es decir, había una encuesta del Pew Research Center reciente que básicamente decía que el número de indecisos en los Estados Unidos había bajado mucho en los últimos años y ahora está entre el 5 y el 10%. Eso quiere decir que el cúmulo de votantes generalmente centristas que pueden decantarse bien republicano, bien demócrata, es muy pequeño. Y es muy pequeño independientemente del candidato. La gente ya está tan polarizada y está tan adherida a sus espectros políticos, sea el liberal, sea el conservador, que el candidato no tiene hoy tanta importancia como la que tenía antaño. Vaya, que al final somos de un partido como de un equipo de fútbol, ¿no? El que es del Barça hasta la muerte, el que es del Madrid, Madrid también, y ahí los que cambian son una rara avis. En fin, Javier Martín Merchan, gracias por habernos atendido. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Bueno, de Estados Unidos a Sudamérica, donde vamos a ver que la violencia, por distintas razones, es un problema común. Comenzamos en Perú, que viendo pelar las barbas de su vecino con las cárceles, ha querido mostrar fuerza en sus propias prisiones. Sáquenme todo el colchón, sáquenme todo de la mesa. Cuenta, causa. 1, 2, 3. Se trata de un operativo
que se viene realizando en los 68 establecimientos penales a nivel nacional. Y no tenemos ningún impedimento para controlar a la población penal a pesar de los niveles de hacinamiento y de las limitaciones que tiene la institución. Perú se fija en Ecuador y no quiere perder el control de sus prisiones, mientras México sigue soportando episodios de violencia en su territorio. La que le contamos hoy en un pequeño pueblo de la región de Veracruz, después de la muerte de uno de sus vecinos a manos de unos policías. ¡Vamos a bañarlos de gasolina! ¡Vamos a echarle gasolina! Bueno, ahí escuchaban a los familiares de los fallecidos pidiendo quemar vivos a los propios policías, a los que llegaron a atacar. Esos mismos agentes eran los que estaban implicados en la muerte del joven Brandon Arellano. Justo después de los hechos, con el cuerpo aún presente, los vecinos los acorralaron y empezaron a agredirles. Bueno, sus compañeros llegaron a tiempo para salvarles del linchamiento, pero no pudieron evitar que incendiasen el ayuntamiento. Todo supuestamente porque el joven no paró su vehículo en un control de seguridad. Rabia e impotencia es lo que sienten los vecinos de Veracruz. Han incendiado el ayuntamiento de Lerdo de Tejada tras lo que consideran un abuso de poder por parte de la policía. Me quité todo y me le colgué a uno de los que asesinaron a mi hijo. Y me arrastré hasta afuera. Ella es la madre de Brandon Arellano, 27 años. Cuando llegaba a casa de su abuela, 4 policías le dieron el alto. Al no parar, los efectivos presuntamente le dispararon y acabaron con su vida. Y ya parado fue cuando ellos abrieron fuego sobre la unidad, y matándolo instantáneamente de manera cobarde con un disparo por la yugular. Ahí entró la bala, ¿sí? Y murió instantáneamente mi hijo. Informan que no tiene pulso, desafortunadamente no tiene pulso. ¿Quién le disparó? ¿Quién le disparó? Su padre trató de reanimarlo sin éxito. Los 4 policías han sido detenidos y desde las autoridades mexicanas han anunciado que investigarán el caso hasta aclarar su muerte. Aquí está la bala. En Colombia, el consulado estadounidense ha alertado a sus nacionales para no usar aplicaciones para ligar. 8 personas han sido asesinadas tras citarse a través de ellas. El alcalde de Medellín tiene su propia opinión sobre lo que ocurre mientras trabaja, dice, para que el turismo no deje de visitar esta ciudad. El duro llamado de la embajada americana a sus connacionales es porque en los últimos 2 meses se han registrado 8 muertes en Medellín. Algunas de estas están involucradas con el uso de aplicaciones de citas. Aquí no queremos esos turistas o nacionales o extranjeros que vienen a explotar sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Se jodieron acá. Medellín es una de las mejores ciudades por visitar. Medellín debería de darse el debate de una modificación de esa política pública que tenga en cuenta ítems como la seguridad turística. Ante el panorama se busca generar confianza a los extranjeros y que asimismo se reduzca el riesgo de caer en delitos. Entonces no es que entonces que todo el que llegue a Medellín le pasa esto, no les pasa nada. La Personería Distrital de Medellín desde el año 2022 viene emitiendo una serie de alertas, ya que se registraron 29 muertes violentas de extranjeros y en 2023 fueron 32, evidenciando un aumento de cerca del 41%. Miles de manifestantes, incluidos trabajadores extranjeros indocumentados, se situaron este domingo cerca de la Torre Eiffel, en Francia. Protestaban contra la ley de inmigración recientemente aprobada en este país. Una ley que va a reducir las prestaciones sociales para extranjeros, que retrasará beneficios como los subsidios de vivienda para los recién llegados. Según el Ministerio del Interior, 16.000 manifestantes participaron en la protesta, mientras que el sindicato CGT los cifró en 25.000. En unos días, el Consejo Constitucional anunciará su decisión sobre la validez de esta norma. Aquí ven a más de 250.000 personas en varias ciudades alemanas en contra del plan de la extrema derecha de deportar inmigrantes. Hace 10 días la prensa alemana difundió una reunión mantenida por miembros del partido de ultraderecha AfD con otras organizaciones extremistas en las que hablaban de deportar a miles de personas si llegan al poder.
Y estas imágenes son de este fin de semana. Cientos de migrantes abandonando la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, en caravana. Su objetivo es llegar a Estados Unidos para lograr un empleo, para huir de las duras condiciones de vida en su país. Estamos ante el primer grupo masivo de personas que migran hacia el norte durante el mandato de la presidenta Xiomara Castro, que alcanzó la presidencia a principios del pasado año. Está macaneado acá sin trabajo en Honduras, sin nada, pues sin trabajo, sin empleo, sin comida, sin nada. Estoy con mi esposa y mi hijo. A buscar una mejoría, porque aquí no podemos hallar nada. Todas estas personas van en dirección norte, hacia Estados Unidos, y la crisis migratoria sigue cuando se llega a la frontera entre Estados Unidos y México, última etapa de ese viaje. Sin embargo, las cifras de personas que tratan de cruzar América se han reducido. ¿Por qué? Las autoridades de Texas han incrementado las detenciones de migrantes sin documentación y esto está frenando, al parecer, los planes de las personas que desean entrar por allí al sueño americano. Las autoridades de Texas empezaron a arrestar a inmigrantes sin la debida documentación en Shelby Park, en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, acusándolos de allanamiento de morada. Son las primeras detenciones desde que el Estado tomó control de esta área fronteriza la semana pasada. Los arrestos se producen cuando aumentan las tensiones entre Texas y la Casa Blanca por el actual aumento de inmigrantes en la frontera sur. Entre tanto, este viernes tuvo lugar en la capital estadounidense una nueva cumbre ministerial Estados Unidos-México para abordar el tema migratorio. Además de considerar medidas adicionales que podamos tomar juntos para avanzar en el objetivo que ambos compartimos de reducir el aumento sin precedentes de la migración irregular. Nosotros como México tenemos la intención de ayudar, de apoyar en esta gran tarea, gran batalla que estamos viviendo todos, que es la alta movilidad humana. No es un problema solo de nuestra región, el mundo entero está atravesando una crisis de esta diferencia. Las reuniones dieron seguimiento al encuentro celebrado en Ciudad de México a finales de diciembre, con la intención de llevar adelante el trabajo entre los dos países, que vieron una drástica caída en el último mes de los cruces ilegales en la frontera sur. Con la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros sociosanitarios, los fabricantes aseguran no haber notado un incremento importante en los pedidos. Es cierto que tras la pandemia su producción se redujo casi al 0% tras la vuelta a la normalidad. De hecho, cerraron muchas fábricas en España. Por eso piden al Gobierno mayor protección. Desde la Asociación Española de Fabricantes aseguran que si solo se dejan para los repuntes los pedidos a estas fábricas, acabarán por desaparecer. La alta competencia con los precios baratos del mercado chino dejan a la industria europea en una situación difícil. Hablamos con Tomás Martín, que es presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Mascarillas. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto, y buenos días a todos los televidentes de Atlántico Noticias. ¿Ha notado, Tomás, un aumento en los pedidos de mascarillas tras la obligatoriedad en los centros sanitarios de usarlas? Realmente el incremento ha sido muy poco y además ha sido muy puntual en las semanas pasadas en todos los fabricantes españoles. Y bueno, estamos ahí y estamos dando nuestro servicio a todos los que lo necesitan, pero es verdad que, como bien decías al inicio, necesitamos la protección del gobierno porque evidentemente no podemos competir con los precios asiáticos y tampoco podemos mantener una fábrica solo para cuando haya repuntes, ¿no? En este momento con el tema de la tripledemia esta que tenemos ahora en Europa, ¿no? Claro, me llama la atención que hubiese caído tanto la demanda de mascarillas tras la pandemia. ¿De verdad cayó prácticamente hasta el cero el número de pedidos? Sí, piensa que nosotros en pandemia también sufrimos, recuerdas, independientemente de todos los casos que pasaron de irregularidades, ningún gobierno ni regional ni español nos compró a los fabricantes que nacimos post pandemia. Ellos siguieron comprando a fabricantes chinos o asiáticos y nosotros pues vendimos al mercado normal, por decirlo de alguna manera, pero al institucional nunca pudimos vender. Se montaron fábricas. El otro día, para darte un dato real, en Castellón cerró una fábrica millonaria de más de 250 personas trabajando en la fábrica y cerró hace pocos meses, y una fábrica que surtió a toda Europa. Pero bueno, a los gobiernos nunca hemos podido venderles, no sabemos si es que otros tienen hilo directo con los políticos, pero nosotros no hemos logrado, y eso que muchas de las fábricas españolas fueron
hasta ministros de Sanidad y otras personas, pero después lo que es la compra real no se realizó nada. Claro, me imagino que el sector público irá a precio, es decir, que me haga el mejor precio. Y claro, ahí los chinos es una competencia muy difícil, ¿no? Sí, esa competencia que entendemos nosotros es el dumping chino habitual, que es bajar los precios para desaparecer la competencia. Añadido a eso, nosotros reclamamos y denunciamos que el precio de nuestro producto, casi el 80% de él, nos lo impone el Estado, que lo entendemos perfectamente porque aceptamos las reglas de juego. Pero si el gobierno nos pone el 80%, llámese en temas sociales o laborales, en energía, en logística, en transporte, en los propios alquileres que al final se regulan por el propio mercado, si el gobierno nos obliga a ese 80%, ¿cómo es posible que con nuestros propios impuestos ellos compren al precio más barato y se lo sigue llevando China? Con lo cual, me imagino que todos los televidentes entenderán lo que estoy diciendo, y es que con nuestro dinero compran fuera y encima nosotros los precios nos los ponen ellos, con lo cual casi nos sentimos como robados, ¿no? Literalmente. Claro, además aquí hay un problema, es decir, cierran fábricas, mucha gente que se va al paro, pero si vuelve a ocurrir una situación en la que hay una necesidad masiva de mascarillas, no vamos a tener aquí mercado con el que, mejor dicho, fabricantes con los que abastecernos. Pues Roberto, mira, inicialmente casi todos los fabricantes que salimos post-pandemia pensábamos inicialmente ir a las mascarillas, pero ir aumentando nuestro portfolio de productos fabricados en Europa o en España en este caso, ¿no? Y poder seguir fuertes. Piensa, y te voy a dar un dato real. Si, bueno, hoy tengo que darte una noticia y para ser serios con el gobierno, hoy nos llegó una carta del ministro que va a ver los pormenorizados para reunirse con nosotros y ver la situación de la ley que es la de seguridad nacional, en la que nosotros exigimos que se nos proteja, ¿no? Es la ley que regula todo lo que es la seguridad nacional. Para ser serio, te comento eso, que el ministro nos respondió hoy. Pero evidentemente, bueno, la situación es así de complicada y si no tenemos esa regulación de aquí a final de año, o sea, la siguiente pico que será, si Dios quiere y no ocurre nada extraño, a finales de diciembre hasta marzo del 24-25, no estaremos ninguno. Ya te lo adelanto que ninguno de nuestros fabricantes y socios de OES España va a tener compromiso de mantener una fábrica solo para los repuntes. Claro, y con lo que nos ha contado Tomás, pues nos parece normal. Vamos a ver si esa reunión con el Ministerio tiene un buen resultado para los fabricantes de este material que se mostró absolutamente indispensable durante la pandemia, recordémoslo. Gracias, Tomás, por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias, Roberto, y que tengan todos buen día. Muchas gracias. Buen día. Bueno, a muchos las matemáticas nos trajeron de cabeza en nuestra época de estudiantes, pero parece que el mal ahora es común. España baja notablemente en su calificación en el llamado informe PISA en matemáticas y capacidad lectora. Y el gobierno anuncia un plan para dar la vuelta a esa tendencia. ¿Será suficiente? ¿Qué estamos haciendo mal en la educación para tener tan malas notas? A finales del año pasado nos asombraban los resultados del último informe PISA, que dejaba a nuestro país muy mal colocado. Ayer Pedro Sánchez anunciaba medidas para ayudar a los alumnos, sobre todo en dos materias concretas. Pues hay asignaturas que son duras de roer para nuestros jóvenes. Me refiero a las matemáticas y también a la comprensión lectora. Por eso quiero anunciaros que en los próximos presupuestos generales del Estado el Gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para todos los jóvenes que están estudiando hoy en nuestro país. Bueno, pues estas son las notas que sacaron los estudiantes de 15 años en su conjunto en nuestro país, y quien califica es la OCDE. Los datos son desalentadores, sobre todo si nos comparamos con los que van a la cabeza, que esto sí parece que no tienen problemas con sacar matemáticas. Por ejemplo, aquí tienen Japón, 529 puntos en esta clasificación,
Alemania, ¿por qué no nos extrañará que estén estos dos países a la cabeza? 503. Ojo que entre nuestros vecinos tampoco estamos muy bien colocados, ¿eh? Francia 493, Portugal 492, la media es 489 y nosotros pues por debajo de la media, 483. Esto en matemáticas. Otro hueso, la comprensión lectora. Japón de nuevo a la cabeza, Alemania lo ven también entre los países europeos, miramos también a algunos de nuestros vecinos y aquí, bueno, nos queda el consuelo de que Francia está tan mal como nosotros en comprensión lectora, también por debajo de la media de la OCDE, en cambio Portugal, pues miren, ahí está, justo por encima. Claro, la cuestión es por qué, qué es lo que ha pasado y si servirá este plan del gobierno, que aún no se conoce, o esta inversión para arreglar este tema. Luis Lizasoain es experto en sistemas educativos, ha sido profesor de métodos de investigación en educación en la Universidad del País Vasco. Actualmente jubilado, su línea de investigación se centra en la evaluación educativa. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal estáis por ahí? Estupendamente. Oiga, cuéntenos lo primero de todo, ¿qué evalúa el famoso informe PISA? Bueno, pues PISA es una evaluación internacional que organiza la OCDE, que se hace cada 3 años, bueno, este año ha tardado un año más por la razón de la pandemia, de la que al hilo de las mascarillas hablabais antes, y evalúa básicamente cada 3 años, evalúa las 2 competencias instrumentales básicas que se dice en la jerga, que es las que hablabas ahora, matemáticas y comprensión lectora, también normalmente las ciencias, y dependiendo, y cada trienio, en cada evaluación pone el foco en alguna, que lo evalúa como con más profundidad, un año sobre las matemáticas, otro año la lectura, otro año otras cosas, y luego evalúa otras cosas, pero básicamente estas 2. Eso es lo que evalúa. Lo primero que hay que decir es que lógicamente es una evaluación, bueno, como todas las evaluaciones que se hacen en educación, es forzosamente parcial, porque la educación es un fenómeno muy complejo y es imposible de evaluar y de conocer en su integridad. Aquí lo que se evalúan son estrictamente y solo estas cuestiones del ámbito, digamos, instructivo, como decías, esas asignaturas, esas materias y nada más. Hay otras cosas muy importantes de la educación, como todos sabemos, como las cuestiones cívicas, éticas, etcétera, que esas no se evalúan y que de entrada porque son muchísimo más difíciles de evaluar que hasta qué punto una persona entiende bien un texto o es capaz de aplicar a la vida cotidiana un problema, bueno, resolver un problema matemático para aplicarlo en la vida cotidiana, ¿no? Pero eso es más o menos lo que hace PISA. Claro, pero vaya, ha debido ser malos los resultados para que el propio gobierno anuncie como medida estrella un plan para frenarlo, para revertirlo. ¿Cuánto de malos han sido esos resultados en nuestro país? ¿Es lo peor que hemos tenido, la peor nota que hemos sacado? Permítame la expresión. Bueno, a ver, en términos numéricos sí ha sido mala, pero yo creo sinceramente que incluso, y lo has citado hablando de otros países cercanos, yo creo que excepto algunas excepciones, el caso de Singapur, que no es en absoluto un país comparable por muchas razones, que yo creo que ahora no vienen al caso, o Japón, el efecto de la COVID ha sido indudable y ha sido casi global. Con lo cual eso, de alguna manera, yo creo que la serie estadística histórica que conforma los resultados de PISA, esta última edición va a ser una anomalía histórica porque la COVID afectó y afectó mucho, ¿no? Pero además de eso, que es cierto, no nos tiene que servir de consuelo, lo que PISA, y no solo PISA, sino las evaluaciones de diagnóstico que hacen nuestras consejerías y departamentos de educación de los gobiernos autónomos y el Ministerio de Educación de Madrid también, yo creo que ya llevaba mucho tiempo mandando señales de alerta y de alarma de que hay cosas que no van bien. Y específicamente, claro, es que no son 2 asignaturas, es que, como decía antes, son las herramientas básicas, entender un texto y saber el lenguaje matemático, ¿no? Y ahí, ciertamente, pues vamos mal. No hay que hacer un discurso catastrofista tampoco, No vamos espantosamente mal, es razonable, pero tenemos algunos problemas estructurales que yo creo que hay que abordar. Claro, la pregunta del millón sería que hemos estado haciendo mal con matemáticas y comprensión lectora, o si quiere darle la vuelta, ¿qué podríamos hacer mejor? Bueno, yo creo, en primer lugar, voy a decir una frase así un poquito dura, que quiero que se me entienda bien. Es decir, en PISA nunca nos va a ir bien, mientras no solucionemos un problema estructural de nuestro sistema educativo, que es la tasa de repetidores, que es muy alta. Y le voy a decir por qué. Mire, PISA trabaja con muestras de estudiantes de 15 años, no que estén en cuarto de la ESO, en cuarto de secundaria, sino que tengan 15 años. Pues mire, más o menos entre el 25 y el 30% de nuestros estudiantes de 15 años no están en cuarto,
están en tercero o en segundo. Han repetido al menos un curso académico y a veces dos. Y en términos escolares, ¿qué va a pasar? Que si en el examen de PISA, vamos a decirlo en términos colegiales, que hay algo que ves en cuarto y tú estás en tercero o en segundo, pues ya me dirás, Roberto, no lo puedes resolver. Y este es un problema que si ahora comparas no solo los resultados con otros países, en otros países esto no pasa. No pasa. Finlandia, que no he leído bien en esta edición, pues decía que lo de la PISA, y Finlandia antes salía siempre como el ejemplo, pero Finlandia tiene una tasa de repetidores del 4%. En el Reino Unido también es baja. Es decir, ¿qué pasa con nuestros estudiantes? ¿Son peores y tienen que repetir? ¿O más bien es un problema de nuestro sistema? Claro. Yo creo... Pero Luis, si pasan de curso sin conocer la materia, les van a examinar y tampoco van a ser competentes, con lo cual el informe tampoco nos iría bien, ¿no? No, mira, hay un colega que no sé cuál es, porque me gustaría citarle porque la frase no es mía, que dice que pasar de curso sin saber lo que hay que saber es como poner moneda falsa en circulación. Ahí tienes toda la razón. De lo que se trata es de... Y lo hacen otros... Si otros sistemas educativos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Es decir, ¿por qué no es posible que no digo todos, porque el 100% estas cosas... Pero bueno, en términos estadísticos, ¿por qué no es posible que en nuestro sistema todos los alumnos vayan promocionando y aprendiendo el mínimo que tienen que aprender? Mira, si de los datos de PISA de cualquier año, de esta edición o de las anteriores, quitas los repetidores, nuestros datos están muy, muy por arriba. Y ahora, ¿dónde está el problema? Si la repetición de curso se repartiese por igual, digamos, si los repetidores afectasen a todos los sectores de la población, diríamos, bueno, pues algo nos pasa a los españoles, ¿no? Pero mire, no. Si analizas los datos, te das cuenta, Roberto, que los estudiantes que repiten tienen un perfil muy peculiar, que es un perfil, de entrada, que pertenecen a los sectores más desfavorecidos de nuestra ciudadanía, a las familias con más bajo nivel socioeconómico y cultural. Si quieres que lo resuma muy rápido, eso no es un problema educativo, se llama pobreza mal atendida. Y claro, si a esta gente nos lo vamos dejando detrás, pues luego al final no tiene arreglo. Claro, esto ya a nivel de secundaria, no a nivel de bachillerato, tiene mal el asunto. Claro. Y esto los profesores de secundaria lo saben de sobra. ¿Qué hacen los países que les va muy bien? Detectan rápidamente las dificultades e intervienen prontito. Intervienen pronto, intervienen en primaria. Bueno, pues Luis, quedaremos a la espera de ver en qué se traduce ese anuncio millonario del gobierno. De entrada ya hay un dinero, lo que hay que hacer es gastarlo bien y sobre todo emplearlo con aquellos que más lo necesitan. Aquí no vale el café para todos porque las situaciones son muy distintas. Vamos a ver en qué se gasta, en qué se traduce. Gracias por atendernos, Luis. Crucemos los dedos. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Un saludo muy grande. Gracias por su tiempo. Adiós. Chao. Adiós. Bueno, enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Pedro, Wendy, no sé ustedes de matemáticas cómo iban. ¿Bien o mal? No mucho. Nosotros somos más de letras, Roberto, la Buenos verdad, días. nos costaba. Como yo. Bueno, lo que sí tenemos claro es el contenido que vamos a presentar hoy. No, es que la verdad es que aquí los del gremio somos más de letras. Somos de letras. Bueno, que arrancamos hoy nuestro programa en tan solo unos minutos y lo haremos con una exclusiva de este programa. Ponte al Día ha tenido acceso a unas imágenes en las que se puede apreciar cómo un varón de 59 años de edad incita al consumo de cocaína a jóvenes de entre 16 y 17 años frente a un centro escolar en el municipio de Telde. Este hombre ya está detenido y abordaremos este asunto con la Policía Nacional. Estaremos también en Lanzarote junto a los casi 100 vecinos que fueron desalojados de una urbanización a medio terminar en Playa Blanca. Muchos de ellos se trasladaron al Aula de Naturaleza de Magues, al norte de la isla, pero queremos conocer de cerca cuál es su situación, qué alternativas tienen y cuáles son sus perspectivas de futuro después de ese desalojo. Y hoy además también abordaremos un asunto de extrema gravedad para la subsistencia. Debido a la falta de precipitaciones, ahí lo están viendo, embalses y presas que están en valores mínimos, lo que provoca y afecta directamente a las cosechas, incluso se llegan a perder, al encarecimiento de muchos de nuestros productos, y a todo esto se le suma la falta de relevo generacional en el sector primario. Y hoy van a asistir con nosotros a una clase de inglés, sí, como lo oyen, porque parece que los canarios tenemos que ponernos un poquito las pilas en esta lengua internacional. ¿Ustedes qué nivel de inglés tienen? ¿Se pueden manejar bien en una conversación en la lengua de Shakespeare? Lo vamos a ver enseguida junto a muchos más asuntos, así que ya saben, la clase comienza a las 2 en punto aquí en Ponte al Día. Pasamos lista. Sara.
Bueno, empezamos con matemáticas, terminamos con inglés. Al menos 8 muertos, vamos a otro sitio, cambiamos de tono también. 8 muertos por el derrumbe de una montaña sobre 18 viviendas en una remota aldea de la provincia de Yunnan, en China. Ocurrió en la madrugada de este lunes, se trata de una zona colindante con la meseta del Himalaya y donde ya se han producido este tipo de deslizamientos de tierra. Hay 47 personas sepultadas bajo esta masa de tierra y 8 fallecidos confirmados. Más de 500 personas han sido evacuadas de esta aldea. La tormenta Isha, con rachas de más de 160 km por hora, ha colapsado gran parte de los servicios y transportes de Reino Unido e Irlanda. Entre sus efectos, más de 100 vuelos y cientos de rutas de tren canceladas. 250.000 personas afectadas por los cortes de luz. Desde fuera se ve así. Todo un esfuerzo por lograr aterrizar un avión de más de 400 toneladas de peso. Y desde dentro, aplausos por lograr hacerlo en unas condiciones meteorológicas que han castigado todo este fin de semana a Reino Unido. Aviones con dificultades para aterrizar o que debían abortar directamente esa idea. Todo por la tormenta Isha, con vientos de más de 160 kilómetros por hora, cientos de vuelos cancelados, maletas antojadas en cumplir su trabajo y viajar sea como sea, y el viento colándose en todos lados. El mar también ha dejado imágenes como esta en Irlanda, donde además más de 45.000 hogares se quedaron sin electricidad. Se espera que a partir de este lunes a mediodía las rachas de viento disminuyan, aunque se mantiene la alerta amarilla en varias zonas del Reino Unido. Bueno, eso eran los efectos de la borrasca Isha, pero si nos quedamos en nuestro país hay otra borrasca, Juan, que también se ha hecho notar, Emilia. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Así es, Juan no se ha quedado atrás y este fin de semana ha cambiado el semblante de muchísimas comunidades, ya sea por agua o por nieve. Como podemos ver además en estas imágenes de Meteo Aragón a vista de dron, podría parecer Rusia, ¿verdad? Pues no lo es. Se trata de cómo se veía desde el aire La Muela, un municipio de la provincia de Zaragoza, completamente blanco, como están viendo. Desde luego se echaban en falta imágenes como esta. Un poquito más arriba, a vista de satélite, el Sentinel 2 captaba esta otra imagen de la comunidad, pues un reparto desigual, el meteoro blanco, mientras que hay una importante nevada en la provincia de Maña, pues en las otras dos, como por ejemplo Huesca, pues no cayó ni un solo copo. En la ribera baja del Ebro no llegó a bajar la cota de nieve y allí pues todo fue lluvia. En Ávila también la nieve, pero sobre todo la lluvia, causaron estragos en las carreteras nacionales y secundarias. Se llegó a activar el nivel de emergencia por posibles inundaciones derivadas de las crecidas de los ríos. Tras el agua y la nieve en cotas más altas, llegó el hielo, que también dejó comprometida la circulación en al menos 13 municipios con desperfectos de distinta consideración, de infraestructuras, de enseres. En Medina del Campo, en Valladolid, donde los bomberos y los operarios municipales practicaron taludes junto al cauce de los ríos para evitar males mayores. En Castilla-La Mancha también las fuertes lluvias causaron inundaciones en varias carreteras y la nieve cubrió Guadalajara. Y pese a las nevadas y a las lluvias de estos días en la península, el campo de Andalucía agoniza. Se ha anunciado el cuarto decreto de sequía a partir del 29 de enero, con una dotación de 200 millones de euros, de los que 50 irán destinados al sector agroalimentario. En Cataluña no está mejor la cosa. Las precipitaciones pues no han ayudado a aumentar las reservas hídricas de los pantanos, como es el caso de este que están viendo, el embalse de Sau, que sigue bajo mínimos con solo un 5% de su capacidad, el nivel más bajo desde hace años. De hecho, esa iglesia no se veía y ahora se ve por completo, ahora convertida también en un punto de atracción para los visitantes. Bueno, seguimos mirando al cielo, Emilia, aunque esta vez por otro motivo, ¿eh? Pues sí, por otro motivo, porque hasta aquí los fenómenos atmosféricos. Ahora le toca hablar de otro tipo de fenómenos astronómicos, podríamos decir. Se trata del meteoro captado cruzando el cielo sobre el este de Alemania, de Berlín, Leipzig concretamente, este mismo domingo. Un evento poco común, los astrónomos predijeron el impacto alrededor de la 1:30 de la madrugada, hora local, y gracias a eso pues los investigadores del Instituto Planetario de Berlín pudieron capturar el momento a través de las cámaras web. Según la NASA, el pequeño asteroide estaba destinado a desintegrarse como una bola de fuego, como fue, inofensiva, eso sí, al oeste de Berlín. Bueno, pues estuvo bastante afinado esa predicción. Bueno, toca fijarnos aquí. ¿Cómo comenzamos la semana? Emilia, ¿qué nos espera?
Bueno, pues la semana comenzamos sin previsión de que vaya a llover. Ya casi vamos a terminar el mes de enero y no nos va a caer una gota. Con malas noticias, por tanto, para estar en un mes de enero, Roberto, porque nosotros esperábamos lluvia e invierno. Pues lo que vamos a tener es viento, anticiclón y calima. Venga, vamos con la imagen de satélite para mostrarte dónde está ese anticiclón completamente centrado en la península, de momento desviando todo lo que nos pueda llegar. Entra nubosidad hoy, durante la jornada de hoy, de tipo bajo. De hecho, si salen fuera a la calle verán como los cielos están bastante cubiertos, sobre todo en el norte de las islas occidentales, pero esto tiende a cambiar. Vamos a ver la previsión para el satélite para durante la jornada de hoy, durante esta mañana, y vemos esos mantos nubosos granulados, ¿verdad? Nubes de tipo bajo que cubren el este de la isla de La Palma. Mucho viento hay hoy y de hecho va a haber durante los próximos días. Por ejemplo, se han registrado 97 kilómetros por hora en la isla de La Gomera, 82 en Teno, en la isla de Tenerife, también en El Paso, 85 kilómetros por hora está soplando con intensidad, lo que ahora mismo está haciendo el alisio. En las próximas horas va a cambiar de dirección ese viento. De hecho, vamos a ver los modelos de previsión porque enseguida vamos a ver cómo el viento que hoy llegaba del nordeste va a empezar a soplar del este y luego del sureste. El anticiclón girando, y lo vemos en el sentido a las agujas del reloj, va a enviar viento del sureste y con él va a traer calima, viento fuerte. De hecho, tenemos avisos hoy también por fenómenos costeros, por el viento, pero por fenómenos costeros en las islas occidentales, y durante los próximos días es probable que también los tengamos. Vamos a ver las rachas de ese viento que va a soplar en las próximas horas, que podrían superar los 70 kilómetros por hora en Tenerife, en La Gomera, en El Hierro y en la isla de La Palma, y los 80 kilómetros por hora. De hecho, mañana hay un aviso activado amarillo para el área metropolitana de Tenerife y también para la isla del Hierro. Rachas que, como ven, soplan del sureste. ¿Y eso qué quiere decir? Que a sotamiento, es decir, en contrario al viento después de la montaña, pues esas rachas se pueden acelerar por el relieve. Ese efecto del relieve hay que tenerlo en cuenta en las próximas horas. Así pues, también ese viento nos va a traer calima. Ahí vemos el modelo de previsión de calima que va a ir entrando durante las próximas horas, bastante consistente, y sobre todo va a afectar a Gran Canaria y al Hierro en un primer momento, pero luego ya se va a extender al resto de las islas. De hecho, pasado mañana, el miércoles, que será también cuando más viento tengamos, vamos a tener un pico de calima importante en la isla de Gran Canaria y también probablemente en la isla del Hierro. Así que, de momento, mañana martes, cabe esperar cielos despejados solo con nubosidad alta, en principio, en Gran Canaria, en Fuerteventura y Lanzarote. El resto calima. Mañana todavía va a quedar el cielo algo limpio en la isla de La Palma, sobre todo en el norte, pero seguirá cubriendo por el polvo en suspensión. Viento, como digo, del sureste fuerte, que va a soplar con intensidad y que va a hacer que esos avisos estén en amarillo mañana en las islas occidentales, área metropolitana de Tenerife y también en la isla del Hierro, con rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Mañana también complicada la situación marítima, con mar gruesa, sobre todo en las costas del norte, en esas islas donde también va a soplar con intensidad, y temperaturas que van a pegar un subidón. De hoy a mañana van a subir notablemente las temperaturas. El miércoles ya refrescará un poquito más, aumenta un poquito la humedad, pero sí es verdad que va a haber más viento, Roberto. Bueno, pues nos quedamos con ese anuncio de subida de temperaturas. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, en Ottawa, en Canadá, lo que tienen es mucho frío y mucho hielo. Por eso celebran la reapertura de la pista de patinaje sobre hielo natural más grande del mundo. Abierto por primera vez en 2 años, había permanecido cerrada. El canal Skateway mide casi 8 kilómetros, abrió por primera vez hace más de 50 años y es Patrimonio Mundial de la UNESCO. También una de las principales atracciones para los entusiastas del patinaje que buscan emociones al aire libre. Con esa nueva y enorme pista les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!